Bendiciones, Dios, llevándonos día por día, cosa por cosa y paso a paso. Día por día, cosa por cosa y paso a paso. Así que es un buen tiempo para también decirle: alma mía, alaba a Dios. Alma mía, alaba al Señor. Alma mía, conoce quién es tu Dios y bendícele. Así que Dios es bueno. Sí, Dios es bueno, por eso estamos aquí. Si Dios no hubiese sido bueno con nosotros, pues ni estaríamos. Es lo más grande siempre que digo: Dios es bueno. ¿Por qué? Porque si Dios me ha podido utilizar a mí, es porque es muy, pero muy bueno. Un poder, el poder de la invocación, el poder de la invocación. Ayer estuvimos compartiendo un buen tiempo y hoy compartiremos, creo yo, el segundo tiempo. Rápidamente, ¿qué dijimos del poder? Un poder llamado invocación. Déjenme entregarles esto, herramientas para ese tiempo. Me han contado experiencias. Hace un rato hablaba con alguien de Chile contándome una experiencia bien especial que tuvo anoche. Especial en el sentido de que vino vino opresión sobre su vida y aún apareció algo por allí que era como negro. Este no es una persona que a toda hora anda con cosas raras y esto así. Pero sí, alguien también mandó decir en la mañana que los vientos, los aires estaban cargados. Bueno, imagínense, ¿de qué no van a estar cargados? Así que el poder invocar se hace urgente, se hace necesario en este tiempo. Todo aquel que invocar el nombre del Señor, dijimos, será salvo. No les di la cita ayer, disculpen, Romanos capítulo 10, versículo 13 y 14 y 17. Esos fueron los primeros que vimos, Romanos 10, 13, 14 y 17. Y concluimos que la fe es por el oír y que el oír es por la palabra de Dios. O sea que por la palabra de Dios vamos a oír. Y una vez que oigamos viene la fe, que la fe es confiar en la palabra de Dios. Y es la única fe que Dios respalda, la fe que tenemos en su palabra. Y también dijimos que fe no es fe hasta que sea lo único en mi vida que me sostenga. Y entonces voy a creer, y una vez que crea, entonces voy a poder invocar. De resto, no. Hablamos de que somos como seres espirituales humanos, con experiencias humanas, seres espirituales. Dios nos tiene aquí como Marcos 16, 17, 18 y dice: y estas señales seguirán a los que creen. Allá arrancamos creyendo y los que creen pueden invocar. Estas señales seguirán a los que creen. Recuerden, antes dijimos todo aquel que cree puede invocar al Señor. Pero aquí ya una vez que creen, dice que harán señales. A los que creen, solo a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, si bebieren, no si quisieran tomar. Si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. A los que creen, señales. Los que hemos creído en el Señor manifestaremos a través de señales de Dios. Y siempre que hablo de señales recuerdo que la señal no es el camino. La señal me ayuda a permanecer en el camino, pero nunca debo cambiar la señal por el camino. Pues no es normal que alguien se agarre de una señal y diga: ya llegué. ¿Por qué llego? Porque es que esta señal es tan hermosa, es tan preciosa, esta señal trae tantos aplausos, esta señal trae tanta gente, esta señal trae tanta fama, tantos likes. No sé cómo le podemos decir a esto, pero no, las señales solamente son como manifestaciones de la gente que va por el camino, pero el camino es diferente a la señal. La señal está fuera del camino, nos ayuda a permanecer en el camino y entre otras cosas seguramente tiene otros propósitos más amplios de los que yo les estoy impartiendo y compartiendo que estos, pero nunca la señal debe ocupar el lugar del camino, nunca la forma debe ocupar el lugar del ser, nunca la manifestación debe ocupar el lugar de la esencia. Nunca la estrategia debe ocupar el lugar de la vida. Entonces, por eso el Señor dice: ¿qué es más importante, la vida o la comida, o el cuerpo o el vestido? Como diciendo, debemos saber cuál es la prioridad, o la vida o la comida. Bueno, ¿quieres comer o quieres vivir? Es un asunto de prioridades, así que
Estas señales sí deben seguir a los que creen. Son señales como echar fuera demonios, como hablar nuevas lenguas sin estudiar, pues, tomar en manos serpientes y beber cosas mortíferas, si llegásemos a beber o que nos coloquen por allí, dice no les hará daño, y colocar manos sobre enfermos y sanar. Este es un trabajo que normalmente no encuentro la tarjetita que tenía por aquí, creo que le leí en una de las pasadas conversaciones. Esto es lo que normalmente hace gente que le llaman espiritistas, los espiritistas que hacen exorcismo, que imponen manos, que aún agarran serpientes y que aún pueden sacar el veneno que alguien tiene, y decimos, no, eso es de espiritistas, cuidado porque eso es de espiritistas. Nosotros los cristianos no tenemos que practicar estas cosas y mucho menos tener estas señales, pues tenemos el Espíritu Santo, por el cual podemos clamar Abba Padre, y no nos dio un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y recibiréis pues poder, Hechos 1:8, cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos cuando aparece el Señor a su gente y le dice, me ha sido dado todo poder y autoridad. Está hablándoles de que todo lo que es la dimensión de autoridad en cuanto a delegación y capacidad le ha sido dada, dunamis y exousia, le fue entregado. Por eso es que podemos ir, porque el Evangelio es poder de Dios para el que cree, para el que cree. Por eso estamos declarando todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo? Creyendo. ¿Cómo? Creyendo. Preguntas de ayer a hoy, ¿cómo hacer esas señales? Me han preguntado y de una vez quiero abordar ese trozo de conversación, cómo invocar y cómo hacer esas señales. Cualquiera puede hacerla. Hay básicamente como tres carriles, tres dimensiones que Dios utiliza con el ser humano para manifestar sus señales, para manifestarse a Él y a través de Él. Con el principio Dios ya lo hizo todo por mí, ahora lo quiere hacer todo en mí y después quiere manifestarlo todo a través de mí. ¿Cómo es? Número uno, a través de algo que se llama operaciones. Operaciones las efectúa Dios mismo. Dios el Padre. Estamos Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. O Dios Padre, Jesucristo y el Espíritu Santo. Por eso decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios Padre puede hacer operaciones y a través de la Biblia vemos muchas historias de operaciones. ¿Qué es una operación? Es una acción de Dios utilizando a quien quiera o lo que quiera, como quiera, en cualquier momento, en cualquier lugar, y Dios haciéndolo. Dios utilizó un animal para hablar y eso es una operación. No, pues después de que el animal habló, entonces dijeron que era el profeta asno y entonces lo llevaron a dar el testimonio por todos los estadios del mundo. No, esa fue una operación. El asno no supo cómo, el asna de Balaam no supo cómo fue que profetizó, cómo habló, ni se dio cuenta, pero Dios lo utilizó. Cuando le dijeron a Jesús, dile a esta gente que se calle, él dijo, bueno, va a haber algo aquí. Aunque ellos se callen, yo puedo hablar a través de las piedras. Y no vamos a decir que las piedras ahora son profetas. Como algunos dicen, no, que en el árbol yo vi a tal, no, que en la piedra tal yo vi lo otro. Dios puede utilizar cualquier cosa, cualquier piedra, cualquier árbol, y lo máximo que empecé diciéndoles hoy. Por ejemplo, alguien dice, ¿será que Dios me puede utilizar a mí, Rodrigo? Claro que te va a poder utilizar a ti, a cualquiera. ¿Por qué? Porque si me utilizó a mí, que no valía ni 5 y ahora valgo menos porque Cristo es todo en mí, según Pablo me enseñó, y hoy 41 años después cada día lo dimensiono un poco más, y decir, ya no estoy viviendo yo, sino Cristo en mí. Entonces Dios te puede utilizar, claro. Así que Dios puede hacer cualquier operación con cualquiera y no significa que ya está pasando algo tremendo. Dios puede utilizarte para dar un tremendo mensaje. ¿Por qué? Porque no había nadie más que lo diera. Entonces Dios te levantó y tú predicaste una palabra tremenda, y cuando predicaste esa palabra tremenda, entonces todos dicen, wow, pero qué predicación que te lanzaste, y tú todavía estás pensando, ¿y cómo lo hice? ¿Y qué fue? Claro, entonces al otro día te llaman y te dicen que si quieres ser el pastor de la congregación, y tú dices, bueno, sí, porque es que esa predicación estuvo buena. Pero no, eso no fuiste tú, eso no fue todavía algo más formal en tu vida, como un desarrollo que llevamos para ese tercer punto ministerial. Solamente Dios hizo una operación, te utilizó, Dios utilizó a un niño o utilizó a alguien y habló y ya. Pero después nos quedamos con el forro exaltándolo, etcétera. Número 2, dones. Así que Dios da dones.
Y ahí en el mismo Corintio lo podemos encontrar. Entonces, Dios da dones. ¿Qué son los dones? Regalos. Y Dios puede utilizar a cualquiera o a cualquier cosa para hacer una operación. Y para los dones, Dios también puede, como son regalos, tú a quién le das regalo, a quien tú quieres. Yo a quien le doy regalo, a quien yo quiera y a quien yo pueda. Dios a quien le da regalos, a los que Él quiera. Así que nunca se me puede olvidar, hace 41 años en la sala de nuestra casa, muy recién convertidos, cuando vino la noche de regalos. Así fue como nos presentaron los dones espirituales. Y entonces nos dijeron, es que esta noche van a caer regalos. Y fue espectacular. Hicimos toda una noche juntos, una fiesta cristiana, lo que llaman vigilia. Y en un momento, bueno, apagaron las luces y dijeron, ahora van a venir dones. Y nos impusieron las manos, oraron por nosotros y empezaron a pasar una cantidad de cosas espectaculares. Y todos esperando ver paquetes y cosas así, pero eran regalos espirituales, dones. Así que hay alguien que recibe el don de sanidad, por ejemplo, pero no recibe el don de sanidad para sanar a todo el mundo de toda cosa. Hay gente que recibe son los dones don de sanidad, porque la palabra son dones de sanidades. Así que algunos, en el caso de mi esposa y yo, siempre oramos por mujeres que no puedan quedar embarazadas y normalmente quedan. Bueno, se nos va la mano, siempre tienen 2 o 3, así que ese es un don. Pero de pronto alguien que está ciego, hemos orado y ningún ciego que hemos orado hasta ahora, que yo sepa, ha visto. ¿Por qué? Porque todos los dones no están en un solo hombre. Eso no existe aquí en la palabra. Porque todo Dios lo hizo como un cuerpo y dice, a cada uno le fue dada la gracia. Por lo tanto, yo tengo que descubrir, entre comillas, cuál fue la gracia que Dios me dio y actuar en esa gracia y no tratar de agarrar la gracia que tiene el otro. Entonces, la gracia de uno más la gracia del otro más la gracia del otro nos bendicen. Esto es como llegar a un restaurante. Entonces nos dan la entrada, la sopa, el seco, el jugo, el postre, el cafecito después. Así que esto es espectacular. Yo me gozo y cada vez que puedo tener un tiempo me conecto porque escucho de un pastor, escucho de otro pastor, escucho de alguien que está haciendo un devocional y me conecto allí. Entonces ese tiene un postre, el otro tiene un poquito de arroz, el otro tiene un poquito de papa. Yo vengo por aquí con un granito de harinita o con una tajadita de plátano y lo colocamos allí. Entonces todos estamos siendo alimentados. Claro, nosotros los seres humanos empezamos a zonificar el asunto y decir, no, estos son los de Pablo, estos son los de Cefas, estos son los de... Eso lo hicimos nosotros los seres humanos, pero Dios ha colocado los dones y ha repartido esos regalos para cualquiera, al que cree. Yo he visto personas recién recibiendo a Jesús y ya recibiendo dones también. Hay diversidad de dones. Y oficio, entonces es lo tercero. Esos dones los da el Espíritu Santo, el Espíritu Santo. Allí en Corintios tú los puedes buscar, encontrar los dones del Espíritu Santo por internet. Dígale al hermano Google, ese hermano nos ayuda, dones del Espíritu Santo, y salen todos los nombres. Y tú los puedes tener, o puedes tener 3, 4, qué sé yo. ¿Dios te los puede dar todos? Sí, Dios te los puede dar todos. Pero personalmente no creo que Dios le dé todos los dones a una sola persona, porque ahí sí, bueno, ahí sí el cuento. Por eso Moisés se desapareció. Y lo tercero que hace Jesucristo, que son los oficios ministeriales. Entonces Él constituye a unos que son 5 nada más. Entonces apóstol, profeta, maestro, evangelista, pastor. Entonces son 5 nada más. No existe ministerio de la puerta, el ministerio del teclado, el ministerio de la guitarra, ministerio de defensa, sí, pero con el gobierno. Entonces Dios así es que actúa y nos utiliza a nosotros para hacer las señales. Estas señales se hacen a través de los dones, operaciones que Dios también nos utiliza, y oficios. Ya el oficio es el carácter de Cristo en la vida de una persona a través de tiempo, pero más que tiempo, producción del carácter de Jesús en nosotros. Más Lucado dice, pues es que Dios te ama como eres, pero Él se resiste a que tú sigas siendo como eres, porque Él quiere que seas como Jesús. Así que cuando Él expresa esto, está hablando del carácter, y cuando se une el carácter con el don, viene lo que se llama la unción. Porque porque don sin carácter es como una ilusión, pero el carácter con el don es una unción. Por eso el ministerio es la unión del carácter de Cristo con los dones del Espíritu Santo y el ser humano que dice que se haga tu voluntad. Vuelvo y repito, carácter con el don
es lo que determina la unción. No es un aceite que le colocaron y el aceite era extra virgen 100% y se lo colocó Rodrigo, que tiene una unción bárbara, y ya con ese aceite usted ya quedó. Ya lo nombramos, bueno, lo que quiera, que quiere ser evangelista, entonces le nombramos evangelista y le damos un diploma, no. Esto es el desarrollo del carácter del Señor en la vida de la persona, más los dones que tenga la persona. Si no tiene los dones, pues no los va a poder. Pedro dijo, te voy a dar de lo que tengo, de lo que no tengo, pues no te puedo dar. Y eso en cuanto a las señales y las preguntas que me hicieron desde anoche hasta hoy. Muy, pero muy rápidamente. Yo lo sé. Para ir a invocación, entonces primero necesitamos y miramos que la gente se queda en algo que es parecido a la invocación, pero no es la invocación, y es la evocación. La evocación sale de adentro de los recuerdos, de las memorias que el ser humano tiene y que ha guardado. Si se guardaron las memorias correctas, pues la evocación va a ser correcta y ayuda a la evocación para también venir y entrar en la invocación. Pero la evocación que trae memorias incorrectas nos hacen devolvernos del camino, irnos hacia atrás, recordar. Por eso el Señor dice, no traigáis a memoria las cosas pasadas para retornar. Porque muchas cosas Dios le decía al pueblo de Israel, esto es para que tengan memoria, y lo vimos ahí en Éxodo 1, 13 al 16, que vimos cómo era que vivían en esclavitud ellos, después cómo Dios los saca con una Pascua en Éxodo 12, 14, y les dijo, es para que hagan memoria, y ellos lo hicieron. Entonces estaban libres para caminar hacia la tierra prometida. Y cuando partieron hacia la tierra prometida empezaron a evocar lo que comían, cómo vivían, cómo hacían lo que querían. Aquí se tenían que sujetar a una nube de día, a una columna de fuego de noche. Se tenían que sujetar que todos los días tenían que madrugar, ir a recoger el maná, después volverlo a traer. No podían recoger sino para un día, el fin de semana 2 días. ¿Por qué todo eso? ¿Por qué 40 años en todo esto? Porque el Señor dice, bueno, yo solo quería saber qué había en su corazón. Qué importante para Dios el corazón, ya lo vimos, porque de allí sale absolutamente todo. Eso lo vimos en Éxodo 12, 37 al 40. Los alimentó con una lluvia de pan cada día, y tiene que ver con el cada día necesitamos un pan. Habla de dependencia en Éxodo 16, 4. En el camino de la libertad evocaban la vida de esclavitud. Dijimos que eran esclavos que habían salido de Egipto, pero Egipto todavía no había salido de ellos. Bueno, así que ellos en Números 11, 4 al 9, evocaron, quisieron ir para atrás, y generaciones completas se quedaron allí atrás. En estos 40 años esa generación no entró en la tierra prometida. Bueno, ahora nos enfrentamos a un problema y vamos a ver en Primera de Reyes, capítulo 18. Usted puede leer todo ese capítulo 18, es más, todo Primero de Reyes, para que tenga una comprensión más exacta de lo que yo quiero decirte. Yo solamente quiero decirte algo, y es lo que te voy a decir en este tiempo, para llegar a invocar. Quiero dejar el precedente de que sí viene una invocación, pero antes había un problema, había sequedad, también había hambre. Necesitaban lluvia y necesitaban comida. Estamos hablando de este tiempo, ya no estamos hablando del pueblo de Israel. Eso lo utilicé para ejemplo. Por eso les dije, no voy a estar hablando de la Pascua, ni voy a estar hablando del trayecto por ahora, ni de ninguno de los pasos. Solamente estoy trayéndolo como un ejemplo para saber lo que es evocar y quedarnos en evocar. Por eso la gente bohemia es la gente que se la pasa evocando, pero nunca avanzan, sino que van en su mente y en su vida atrás. Por eso las evocaciones que Dios no nos ha mandado traer a memoria, entonces nos atrasan o nos dejan. Recuerden que cuando yo no avanzo estoy quedándome atrás por la inercia que va teniendo la vida y todas las cosas que van pasando. Había un problema entonces, y nos encontramos ahora con Elías. Había un problema en ese entonces. Uno de los problemas que había era que había sequedad. ¿Cuál era la solución para la sequedad? Lluvia. Muy bien, ténganlo bien claro, bien guardadito allí. Había un problema en ese tiempo, se necesitaba lluvia. Pero Elías dijo, miren, ¿por qué no me traen a los ejércitos? Vengan todos, que yo voy a hacer algo, y vamos a definir algunas cosas hoy. Pero Elías, necesitamos lluvia ya. Dejen la necesidad ya, que primero tengo que invocar. Antes de ir a la necesidad tengo que invocar, porque es que si no invoco,
no va a haber solución a la necesidad. Es más, yo no soy el que traigo la solución a la necesidad, ni le voy a estar pidiendo a Dios que traiga la solución a la necesidad. Yo necesito invocar al que puede y al que es la solución para la necesidad. Desde hace muchos años lo aprendí y lo declaré una mañana muy tranquilo delante de Dios y dije, Señor, a partir de hoy me gozaré siempre que tú lo hagas. No importa que sea conmigo. Señor, no deseo ser el protagonista. Lo que amaré siempre es que tú lo hagas, no importa con quién. Que tú lo hagas va a ser mi mayor anhelo. Y hablamos entonces de invocar para levantar un Dios. Primera de Reyes, entonces capítulo 18 en adelante. Vamos a leer bastante, así que vamos arrancando. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Va a haber una invocación, pero lo primero que él le dice al pueblo en la invocación es, este va a ser un tiempo de decidir. Ustedes están fracasando, están bajando la puerta, están trancando el negocio por fracaso. Porque es diferente cerrar porque nos mudamos. Estamos cerrando porque vamos a hacer otro negocio. Estamos mudando porque es probable que los números no nos vayan a dar más adelante. Pero cuando se habla de claudicar es que quebró, quedó en ruinas, quedó destrozado y sencillamente se le cayó la puerta y se cerró prácticamente solo. Y él dice, sus vidas están fracasando porque ustedes están entre dos pensamientos. Es por eso que están fracasando, dice él. ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Vamos a hacer esto. Si Jehová es Dios, vamos a seguirle. Y si Baal, pues vamos a seguir a Baal. Aquí se va a definir quién es Dios. Lo primero que hace el invocador es definir quién es Dios. ¿Cuál va a ser el Dios al que va a invocar? A cualquiera, al que llegue. Algunos dicen, pero yo estoy llamando al Espíritu Santo. Otros dicen, no, yo estoy invocando a Cristo. Otros dicen, yo estoy invocando al Padre. Bueno, yo realmente estoy invocando a algún santo, qué sé yo. Diferentes tipos de invocación. Algunos dicen, este invoca a Santal, este invoca a Santea. Él les dijo, aquí van a tener que definir a quién van a invocar. Y vamos a ver, vamos a seguir esto. Y si vale, entonces vamos a seguirlo a él. Y el pueblo no respondió palabra. Claro, porque antes de la invocación viene una confrontación. ¿Por qué voy a invocar? ¿Para qué voy a invocar? Señor, yo te invoco que vengas y acabes ya este COVID-19. Es el deseo de nosotros como seres humanos. Pero cuando yo me acerco para invocar, lo primero que tengo que decir es, Padre, perdóname. Bueno, y Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Jehová. Eso es otro tema. Más de los profetas de Baal hay 400. El punto era que era uno con 400 contra 450. Era uno contra 450. La proporción, usted la puede sacar si sabe mucho más física y matemáticas que yo, la proporción de 1 a 450. Y el 1 es el que está colocando la señal y dice, dénsenos pues 2 bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y póngalo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre la leña y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros. Era una confrontación de invocación. Vamos a ver cuál invocación es la que va a funcionar. Se dan cuenta, y yo me estoy dando cuenta, que el invocar no era hacer una oración. Yo no veo a Elías diciendo, y vamos a empezar a orar, y a orar, y a orar, y a orar. Ya vamos a adentrarnos un poquito más en la invocación. La invocación es todo un ejercicio. Él está diciendo que hay que tener este buey y que hay que partirlo, hay que colocarlo, hay que alistarlo, pero no hay que poner leña. Y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses. ¿Qué pasaba con ellos? Ellos tenían muchos dioses. Elías tenía un Dios. Elías era como Pablo, yo sé en quién he creído. Cuando nos hablan del COVID, cuando nos hablan del desastre, cuando nos hablan de tanta cosa, ¿cuál es nuestro Dios? ¿En qué Dios hemos creído? ¿En qué Dios hemos creído? ¿El evangelio que tenemos nosotros es el evangelio de poder o es el evangelio solo que nos salvó y no nos va a dejar ir al infierno? Pues él dice, y yo invocaré el nombre del Señor. Este Elías tenía un nombre.
de un Dios. Pero él no iba a invocar a Dios, sino iba a invocar el nombre de ese Dios. Porque a nosotros los cristianos nos fue dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de ese nombre se doble toda rodilla, toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Tenemos el nombre que viene de un hombre. Y hay un hombre, tú, yo, que debemos tener un nombre de ese hombre para poder invocarlo. Si no lo conocemos, si no lo tenemos, pues la invocación puede ser a cualquier otro Dios. Y el Dios que respondiere, la invocación tiene que tener una respuesta. Debe haber una respuesta. Si la invocación no tiene respuesta, número uno, no invocaron correctamente. Las personas que invocaron no estaban en línea con el que tenía que manifestarse, o sencillamente el que invocaron no existe. O el que invocaron se lo inventaron ellos y no hay ningún poder. Entre otras cosas, yo voy viéndolo aquí rápidamente. Y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea el Dios. Y todo el pueblo dijo, bien dicho. Era una demostración de quién iba a ser el Dios de ese tiempo. Era un solo hombre que sabía cómo invocar en el nombre de su Dios para posicionar a Dios sobre cualquier Dios. Por eso el punto de este tiempo, cuando estoy diciendo adoración en humillación, 2 rodillas en el suelo, un corazón en el cielo, es posicionarnos como seres humanos, hijos de Dios, pueblo de Dios, humillados con las 2 rodillas. Pero como hijos de Dios, con nuestro corazón de hijos, levantando al Padre, levantando al Rey de Reyes y Señor de Señores, a través de la adoración. Si dice, si ustedes logran levantarme, yo me encargaré de atraer, de succionar, no solamente de cautivar, esa palabra atraer es de succionar, como cuando colocamos la aspiradora potente sobre un mugre y se lleva todo lo que esté a su alrededor. Le llamaban en mi tiempo el remolino chupamanchas. Eso hace un buen tiempo, un remolino chupamanchas. Bueno, viene la demostración. Bien dicho, entonces Elías dijo a los profetas de Baal, por favor, empiecen ustedes, escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues sois los más, son 450, así que empecemos por ustedes. Aparte de eso se estaba jugando la vida. Este significado de que el Dios que responda, ese va a ser el Dios sobre todo, significa que como es el Dios de uno de ellos, o de él o de ellos, los demás y su Dios tienen que desaparecer. Si ellos invocaban a Dios de ellos, ese Dios venía y quemaba el buey, mandaba fuego, ellos agarraban a Elías y lo mataban y desaparecían a Elías para quedar un solo pueblo con un solo Dios, un pueblo escogido, apartado para Dios. Es otro tema también. Y bueno, invocan el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado. Ellos sabían cómo invocar también. Ellos no dijeron, mire Elías, ¿para qué nos manda a hacer eso? No necesitamos eso. Ellos sabían que esa era la forma que utilizaban los invocadores. Algunas cosas que hacen esos espiritistas, que algunos cristianos dicen, no, es que ese espiritista se puso un vestido blanco y se levantó a medianoche y prendió una vela y wow, hizo un poco de cosas todas raras. Y cuando nosotros vemos que los invocadores, entre comillas, hacen cosas raras, porque la invocación implica un ritual. Desde ya, usted vaya apuntando, yo no estoy dando todos los números, ya les digo, esto es bastante extenso, solo estoy dándoles ya un kit de emergencia para hacerlo ahora. Hay un ritual, hay un rito en la invocación. Ah, Rodrigo, pero Dios puede hacer algo así, ¡pum!, sin que yo lo invoque. Claro, porque Él es Dios. Por eso, en lo que es Dios, cómo actúa Dios, qué hace Dios, yo no me meto porque yo no soy Dios. Yo les estoy hablando en lo que como Rodrigo y como humanos deberíamos de hacer y en lo que veo en los patrones que trato de ver aquí en la palabra de cómo actuaban los humanos. Pero de ahí para abajo, ni idea. Dios puede hacer cualquier cosa. Si pudiésemos hablar si pudiésemos hablar cómo era el de Nínive, se me olvidó, Jonás. Si pudiéramos hablar con Jonás,
¿Por qué? Porque Dios me dijo una cosa y lo salvó a todos. Y a mí me mandó a decir, mire, los voy a matar a todos si no se arrepienten. Y entonces, pues yo no fui. Me huí, me metí en un pez y todo el cuento que todos sabemos. Pero después dice, no, y a la final yo sabía que usted los iba a salvar, porque usted es Dios. Y yo sé eso, que Él es Dios. Por eso cuando a mí me dicen, ¿y cómo hago para invocar a Dios? Esto es lo que hay que hacer para invocar a Dios. Y vino fuego y debería venir fuego si lo hacemos correctamente. Pero Dios también puede venir, y claro, porque Él es Dios. Y si nos hace quedar mal, buenísimo, muy bueno que nos haga quedar mal. Yo tantas veces, y a veces cierro oraciones, muchas veces cierro oraciones diciendo, Señor, y tápame la boca. ¿Por qué? Porque a veces digo, wow, eso está mal, eso va a terminar feo. Señor, yo te pido por esto y esto y esto, pero yo creo que eso va a terminar feo. Pastor, ¿usted cree que sí, hijo? Yo creo que eso va a terminar muy feo. Y digo, Señor, tápame la boca. Y a veces, ¡pum! Mire, terminó hermoso, pastor. Usted dijo que iba a terminar feo. Gracias, Señor, porque me tapó la boca. Porque Él hace como Él quiere. Y yo no me enojo. ¿Por qué? Porque como Él es Dios. Sí, Rodrigo, es que iba a terminar feo. Cierto, Señor, sí, pero yo lo quise que terminara bien ahora. Pues es que tú eres Dios. No me voy a poner a pelear. Tengo muchos patrones y ejemplos de los que peleaban con Dios. Bueno, prepararon e invocaron el nombre de Baal. Ellos también sabían que había que invocar era un nombre, el nombre de Baal. ¿Qué dicen los espiritistas? ¿Cómo se llamaba su tío? ¿Cómo se llamaba el que te escondió el tesoro? ¿Cómo se llamaba el mafioso? Cuando dicen, no, es que es mafioso y no sabemos dónde guardó la parte que robamos y tal. Bueno, ¿cómo se llamaba él? Porque necesitan un nombre. A los espiritistas hay que darles un nombre. Usted dice, wow, pero yo no soy espiritista. Vamos para allá. E invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía. Ya era desde la mañana, ya llevaba el mediodía. No, porque tengo que ir a ese mercado, esta reunión está muy larga. Ay, Rodrigo, ¿por qué no hace unos live más corticos, con 5 minutos? Bueno, esta gente duró mediodía y estaban invocando al que no era. Pero ya llevaban el mediodía y ninguno se quejaba, ninguno miraba el reloj. ¿Y qué decían? Baal, respóndenos. Pero no había voz, ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban ahora saltando cerca del altar que habían hecho. ¡Wow! Ahora empezaron a manifestar expresiones de alabanza, de adoración. Ahora, si estaban saltando es porque también estaban gritando, había ruidos y empezaban a saltar. Dice que cerca del altar, construyeron un altar. Para invocar hay que tener un altar, hay que adorar, hay que tener expresiones de adoración, qué sé yo, mantos, banderas, qué sé yo, que habían hecho. Ellos habían hecho esto. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos. Bueno, ese es Elías, el que lo hizo, diciendo, gritad en alta voz porque Dios es. Quizá está meditando, tiene algún trabajo, va de camino, tal vez está dormido y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre. Eran las formas de expresión de adoración, la sangre de ellos, la vida de ellos expresada para su Dios que no era Dios. Aún la vida de ellos la consagraban, no solo el tiempo de horas y horas y horas hasta que algo sucedía. Como esa expresión que he escuchado durante tantos años, hay que orar hasta que algo suceda. Y si no sucede, bueno, pues es que Dios no respondió. Invocamos a Dios y debería suceder si invocamos correctamente. Todas estas son manifestaciones de invocadores y estaban invocando al que no era. ¿Cuánto más nosotros cuando invocamos al que es, al único que es? Claro, sin cuchillos y lancetas, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Por eso Jesús vino como el cordero que fue inmolado y Él chorreó la sangre que tú y yo no necesitamos chorrear. Y por eso podemos entrar derecho al trono de su gracia por la sangre del cordero. Pero una vez que estemos allí, necesitamos traer nuestra vida sacerdotal y expresar, bueno, en todas estas dimensiones que ya se lo voy a decir. Y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio de noche. Pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni escuchase. No pasó nada. Una cantidad de actividades que hicieron
y no pasó nada. No existió la manifestación de los hijos de ese Dios. Tampoco hubo la manifestación de ese Dios, pero sí una cantidad de actividades que los estuvieron entretenidos todo el día. Una cantidad de programas que los estuvo entretenidos todo el día, pero no pasaba nada. Se irían para sus casas, si se fueran en ese momento, cansados, pensativos. Otra vez tengo como cristiano saliendo de reunión el domingo, ¿dónde almorzaré? ¿Qué iré a comer? Y mañana lunes iré a trabajar. Bueno, pero no invocamos hoy, sí, pero sí cantamos y yo me siento bien, pero como que no pasa nada. Pero terminamos el programa y el lunes empezamos otro nuevo programa. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí, acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y él arregló el altar. Los altares son personales y necesitamos arreglarlos cada uno. Este es un tiempo que muchos dicen el altar familiar. Este es el tiempo del altar familiar, como estamos en casa. Pero lo primero tenemos es que arreglarlo. Hay que armarlo. Y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. No puede haber invocación si no hay un altar derechito. No puede haber un poder de la invocación y la manifestación del Dios y de los hijos de ese Dios si el altar está arruinado. Si todavía no hemos podido ser capaces de mandarle un mensaje a alguien diciendo, te bendigo, te mando un abrazo, de pronto tienes algo contra mí, te pido perdón, perdóname. Porque aún en tiempo la gente sigue mintiendo, sigue engañando, siguen robando, siguen asaltando, siguen secuestrando, siguen teniendo sus heridas allí. Sigue existiendo el orgullo del ser humano. ¿Hasta dónde? ¿Hasta cuándo? Hasta que seamos más quebrantados. Porque el quebrantamiento es el principio del avivamiento. El altar del ser humano, el altar de nosotros los seres humanos está arruinado. Y estamos viendo fruto de altares arruinados aquí en la tierra. Y tomando Elías las 12 piedras, que es todo el poder apostólico de Jesús, de su reino, de todos nosotros, no apóstoles, sino es la unción apostólica, el mover apostólico. Todos somos pueblo profético, todos los que creemos en Cristo somos pueblo profético, apostólico, todos somos pueblo evangelista, todos somos. Alguien dice, pero es que yo no puedo predicar la palabra a nadie porque yo no soy evangelista. Nos partieron también la vida completa de Jesús a nosotros. Entonces nos dijeron que tú no eres, como no eres profeta, solamente tú eres apóstol, y que lo apostólico, esto sí tiene lo apostólico. Si tenemos a Cristo lo tenemos todo, porque Cristo es el apóstol, el profeta, el evangelista, el maestro, el pastor. Él es el todo, así que si está en nosotros Él, tenemos una partecita, porque somos los hijos. Tiene la nariz del papá, las orejas de la mamá, el cuerpo de la abuela. 12 piedras. Recuerde que los que creían, yéndonos corriendito hasta Hechos de los Apóstoles, dice, y los que creían estaban todos unánimes juntos y permanecían y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Volver a la doctrina apostólica necesitamos. Los invocadores tienen presente las 12, la doctrina apostólica, la obra del apóstol de los apóstoles, que es Jesús. Él es el apóstol de los apóstoles, por hablar del apóstol de los apóstoles, por eso Él es el protón. Por eso el ministerio protónico de Jesús, el poderoso que podía cohesionar y por el cual está todo cohesionado. Si no estuviese ahí el protón, todo estaría explotando como una reacción en cadena. Pero Jesús es el que mantiene, le da coherencia, dice la palabra, le da coherencia a todo lo que existe. Por eso es el protón, que significa el primero, que es el verdadero apóstol. Jesús, el que sostiene todo. No que le llaman o que tiene la esta de, sino que es. Conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová, diciendo, Israel será tu nombre. Así que edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Miren, si usted está viendo conmigo, altar, edificación, con piedras y nombres. Vaya apuntando todo eso allá.
Después hizo una zanja alrededor del altar, en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos. Eso está escrito aquí, lo leemos en 5 minutos. ¿Cuánto nada más se tarda en cortar un buey a pedazos? Se supone que alguien lo había matado. No dice que lo mató, sino que lo cortó. Pero eso no se corta en 5 minutos, eso demoraba. Y lo puso, pero ¿a qué hora va a acabar, Elías, que nos tenemos que ir? Mire que tenemos que salir, no, verdad que estamos encerrados, pero bueno, no, de todos modos hagan esos programas corticos, porque es que largos uno se cansa. Y Elías, espere un momento que voy a invocar, la idea es que invoquemos, no que la pasemos un rato bien. La idea es que busquemos al Señor, busquemos su rostro y podamos encontrarlo. Y lo puso sobre la leña. Y dijo, llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña, que es la palabra de Dios. El altar está bañado con la palabra. Y dijo, hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo aún, hacedlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. Esto habla también de los 3 moveres de Dios a través de toda la historia. Y estamos en el tercer mover de él, el de la gloria postera. De manera que el agua corría alrededor del altar para que la palabra corra y Dios sea glorificado. Les estoy dando de una vez la tipología de esto. Y también se había llenado de agua la zanja cuando llegó y las vasijas que se llenaron de agua para convertirse después en vino. La palabra en nosotros forma un depósito que cuando vienen las circunstancias, entonces nosotros salimos y sacamos lo que pensábamos que ni era. Era vino, era lo mejor. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, hay una hora para ofrecer el holocausto. Hay una hora para invocar, hay una hora, hay un tiempo exacto donde Dios nos dice, es ahora, es este momento. Si son las 11, las 12 de la noche, algunos dicen las 12 de la noche es cuando salen los espíritus, qué sé yo. Aquí había una hora de ofrecer el holocausto, eso es otro tema también. Se acercó el profeta Elías y dijo, mire cómo oró, Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, es Israel. Él viene no trayendo como eres mi Dios y yo soy tu profeta. Él sí viene evocando, pero ¿qué está evocando aquí Elías? Él está evocando al Dios de generaciones pasadas. Él viene como producto de generaciones y generaciones que pasaron y pasaron y pasaron y pasaron y pasaron. Y dice, yo vengo y yo te hablo a ti, que eres Jehová Dios, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Israel. Y ahora él decía, y eres mi Dios. Sí, le dijo el endemoniado al hombre que le dice, te conjuro y te echo fuera en el nombre de Jesús por el Dios de Pablo. Y dijo, bueno, a Pablo lo conozco y a Jesús también lo conozco, pero ¿tú quién eres? Él está diciendo, el de Abraham, el de Isaac, el de Jacob, y ahora voy yo, y que yo soy tu siervo, ¿se dan cuenta? Y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Eso me gusta muchísimo. Rodrigo, ¿y dónde consigo un buey? Aguarde ahí, espérate ahí quietico. ¿Quién es el que mandó a hacer todas estas cosas? Dios. Así que Dios me tiene que decir también cómo invocarlo. Dios me mandará a hacer todas estas cosas. He tenido experiencias no muy gratas con gente que ha dicho, voy a tomar la ciudad, voy a ir a derramar aceite sobre la ciudad. Y no estoy diciendo que sea malo hacerlo, el punto es Dios lo dijo. Dios dijo que hiciéramos eso, porque si Dios no dijo que hiciéramos eso, ojo, ¿qué Dios es el que se va a invocar? ¿Qué manifestaciones son las que vamos a tener? Y gente que fue a tomar ciudades, yo le decía, pero espera, no hagas eso. Dios no nos ha dicho eso. Yo creo que Dios no te ha dicho eso. Y lo han hecho y aún su salud y todo ha sido muy afectada. Y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas, subrayelo, colóquelo fuerte, grande, y por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Esto no fue para exhibirme, esto no fue para decir, para que vean lo que yo estoy haciendo, para que me tomen las fotos y para que vean que es así y copien, para que saquen 80 libros de cómo hacerlo. No, esto lo hice porque tú me mandaste a hacerlo. ¿Qué nos estará mandando a hacer Dios? Porque tú y yo tenemos el Espíritu Santo.
¿Qué nos está mandando a hacer Dios? ¿Qué te está mandando a hacer Dios? Cuando le invocamos en nuestro hogar, ¿qué nos está mandando a hacer Dios que hagamos? ¿Cómo Dios quiere que montemos el altar? ¿Cuál es el buey que tenemos que picar? ¿Cuál es el agua que tenemos que regar alrededor del altar? ¿Cómo son esos altares familiares? No, pues el altar familiar estamos orando, después viene una canción y después se recoge la ofrenda. Ah, no, ahí no se recoge ofrenda. Se canta y nada más y ya, y se toma de la mano y ya tuvimos. Y que no pase 15 minutos porque es que eso aburre. Eso después de 15 minutos, Rodrigo, aburre. Bueno, si Dios te mandó a hacer eso, está bien y Dios se va a glorificar. Pero aún físicamente hay un rito y un altar. Dios lo mandó. Yo amo eso. Por tanto, entonces él puede decir, respóndeme Jehová, respóndeme. ¿Para qué? Para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. ¿Cuál era el problema? ¿Lo tienen aquí? El problema era que no llovía, el problema era que estaba todo seco. Y este va a pedir fuego y necesitamos esa agua. Y está todo seco y mandó sacar agua para que botaran el agua en un pozo y para que viniera el fuego y quemara el agua. Parece que el problema no se está resolviendo. Porque si el problema era que cayera agua y va a caer fuego, esto como que está invertido. Pero esto es invocación. Sí, es invocación. Porque lo primero es que conozcan quién es Dios. Quién es Dios y que vuelvan el corazón a Dios. Este es un tiempo para volver el corazón a Dios. Aún del pueblo de Dios, de los que somos los hijos de Dios, volver el corazón a Dios. Volver el corazón a Dios. Mire que en ningún momento aquí Elías está hablando ni de la serpiente ni del diablo. Él no está diciendo que es que se metió un espíritu raro y que... No, él solamente dijo, ustedes métanse con el suyo que yo me meto con el mío. Ustedes invoquen al de usted que yo me invoco al mío. Yo no tengo tiempo para hablarle al suyo. A mí me han dicho, Rodrigo, ¿usted conoce las 14 maneras como Satanás trabaja? No, yo no tengo tiempo para ver las 14 maneras en que Satanás trabaja. Yo sé la única forma como Dios trabaja. Que de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en él crea no se pierda y tenga vida eterna. Y que me amó de tal manera que me dio un nombre sobre todo nombre. Y me amó de tal forma que yo puedo estar confiado porque Él estará conmigo todos los días de mi vida. Bueno, eso no es una teología como muy consistente, no, ese es el camino, esa es la verdad y esa es la vida. Si tú no lo has recibido, si tú que me estás escuchando en esta hora dices, Rodrigo, yo quiero ese Dios, vamos a utilizar este momento para darte una oportunidad. Cierra tus ojos allí y repite conmigo esta oración porque tú vas a ser un invocador tremendo del nombre, una invocadora tremenda del nombre del Señor. Cierra tus ojos y di conmigo, Señor Jesús, en esta hora abro mi corazón y te recibo como mi Dios y mi Señor, mi Salvador y mi Gobernador. Te pido perdón por mis pecados y traigo mi corazón a ti. Y desde hoy declaro, tú eres mi Dios. Anota mi nombre en tu libro de la vida. En tu mano están mis tiempos. En tu mano está mi casa. En tu mano está el mañana y el hoy. Gracias en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Ahora se cumple que tú vuelves a ti el corazón de ellos. ¿Qué oportunidad Dios va a utilizar este tiempo para volver el corazón de la iglesia hacia Él? El corazón de sus hijos hacia Él y el corazón de los que no son hijos hacia Él. Entonces, y esa palabra es la clave del invocador, entonces, significa que si no se hace todo lo anterior no hay entonces cayó. No lo provocó Elías, sino que cayó. Necesitamos que caiga, que necesitamos la aparición poderosa
providencial de Dios sobre la humanidad en este momento. Necesitamos que caiga la gloria de Dios sobre la humanidad. Cayó fuego de Jehová y consumió. ¿Qué consumió? El holocausto. ¿En dónde estaba el holocausto? En el altar, pero consume el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Lo que yo hice, lo que construí, y el altar mío será el cimiento, será el lugar que Dios va a consumir. Y por eso cantamos creyendo que era una canción, consúmeme, consúmeme. No, pues es que esa canción es hermosa, es preciosa, consúmeme, sí, pero eso es más que una canción. Aquí consumió el Señor. Y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, rodillas a tierra. Rodillas en el suelo y corazón en el cielo. Viéndolo todo el pueblo se postraron. Adoraron, esa palabra es adoración. Y dijeron, Jehová es el Dios. Jehová es el Dios. ¿Quién va a ser el que debe aparecer en este tiempo, irrumpir en la humanidad? Dios, Jesús el Rey. ¿Cómo hacemos? Tú y yo levantándole como nunca antes. Necesitamos levantarlo, que la gente lo reconozca, que toda la humanidad doble su rodilla, que toda lengua, aunque sea por un momento, aunque sea por miedo, aunque sea porque, bueno, si es lo que toca hacer, hágalo. Proclamen que Jesús es el Señor. Si logramos levantarlo, Él atraerá, absorberá a sí mismo, lo traerá para Él. Terminará el asunto. Entonces Elías les dijo, pues ahora sí hay que trabajar. Hasta aquí Elías solamente armó cosas, habló con Dios, le dijo, usted me mandó a hacer esto, yo fui obediente, ya se lo armé, ya se lo hice. Ahora lo que yo sí necesito es que me respondas para que esta gente sepa que tú eres Dios. Dios vino, respondió y Elías dijo, bueno, ahora sí, a trabajar. Por lo tanto, ahora prended a los profetas de Baal, eran 450, para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Cisón y allí los degolló. 450. En un día, una sola persona. Fue una reunión larguita, ¿no? Muy larguita. Porque estas señales seguirán a los que creen. Esas son señales que seguirán a los que creen. Y Elías no tenía dentro de sí a Dios mismo en la persona del Espíritu Santo. Tú y yo tenemos ahora mismo aquí dentro de nosotros a Dios mismo en la persona del Espíritu Santo. Y dice, y harás señales. Es el tiempo de los invocadores, es el tiempo de desatar el poder de la invocación, que lo hemos tenido solamente como una oración, como una repetición, como una costumbre. Ya hablamos 20 minutos, la oración de 30 minutos, y hermanos, quedan 30 minutos, yo a los 30 minutos me fui porque no hay que jugar con el tiempo de la gente, hermano, es que ya después de 30 minutos la mente se cansa y ¿para qué oramos más? Pero ¿dónde estaba el altar? ¿Pero cuál era el buey? Pero en el nombre de qué estaban invocando, ¿a cuál Dios les mandó a hacer eso? ¿Cómo es? No, eso ya lo hacemos aquí, lo tenemos programado. Aquí ya se programa todo el año. Todo el martes 5 de la mañana, ya sabemos, y hay un libro muy bonito que estamos de invocación, y ese libro allí ya dice lo que toca hacer. Y si el Espíritu Santo les dice otra cosa, no, pues le decimos que venga después. Y claro, ahorita en tiempo es más difícil, lo que salga y lo que diga que está bien, vamos a... ¿Se arregló el problema? ¿Cuál era el problema? Ayúdenme a acordarme aquí, escríbeme a alguien cuál era el problema. A mí se me olvidó, mire, me metí tanto con esto que se me fue. ¿Cuál era el problema? ¿Qué era lo que tocaba resolver? Ah, gracias. La sequedad, no había agua. Ahora se fue la poca agua que tenían, se la consumió, pero se mostró Dios como el Dios. Atrajo el corazón de ellos. Se rindieron y se postraron y le adoraron. Gracias, Ángel. Agua.
Entonces, ahora sí a lo que vinimos. ¿Qué es lo que necesitamos? Agua. Entonces, ahora sí es tiempo de profetizar y declarar en fe. Porque ahora está Dios en medio de nosotros. Está su gloriosa presencia. Está la manifestación del protón, del poder, del que todo lo puede juntar en una sola. Él dijo, oye Israel, el Señor tu Dios, uno es. Así que necesitábamos lluvia, era lluvia. Y hay en Primera de Reyes 18:41. Entonces, ténganlo bien presente ustedes. Entonces Elías dijo acá, mira acá, ahora sí, vamos a hacer, sube, come y bebe, recreo, descanso. Así que vaya acá, sube, come y bebe, porque una lluvia grande la estoy oyendo. Pero si la lluvia primero se ve, se siente, se empieza oyendo. Viene una lluvia grande. Después de que pasemos este proceso de invocar, empezaremos a oír qué es lo que viene. Ahora viene. En ningún momento Elías dijo, Señor, te pido la lluvia, y yo también te pido la lluvia. Señor, danos agua. Señor, más agua, yo te pido agua. No veo ni una sola oración acerca de que mándeme agua. Lo que veo es levantamiento en Dios, la comunión íntima que tenía este hombre con Dios, ya lo voy a decir más adelante, y cómo escuchó lo que tenía que hacer para invocarlo y posicionar a Dios en medio del asunto. En medio de la sequedad, la urgencia no era el agua, la necesidad no es necesidad, la necesidad es una oportunidad. Cuando yo tomo la necesidad y la pongo en el otro lado, que es la oportunidad de ¿qué? De que Dios sea Dios, de que la humanidad vea a Dios. No como diciéndoles, mire, ahí está Dios y se van a morir. No como trayéndoles el infierno o condenándolas. No, es el momento en que la gente sepa que Dios es amor, que Dios les ama, que está con nosotros todos los días, aunque estemos en esta tierra o aunque partamos de esta tierra, que sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor, que Él está con nosotros todos los días de nuestra vida. La gente tiene que saber que hay un Dios que los creó, que es un Dios poderoso, grande y sublime, que está diciendo todo aquel que en Él cree no se va a perder, sino que va a ser salvo, y que podamos salir con la opción salvadora de Jesús para que Él también sea el Señor de ellos. Que la gente sepa, aún muchos están en la celebración del tiempo de Semana Santa recordando el sacrificio de Jesús, pero no como uno que lo perdió todo para perderlo todo, como uno que lo perdió todo para ganarlo todo, como uno que fue pobre para enriquecernos a nosotros. Es el corazón que necesitamos llevar a la humanidad, pero sobre todas las cosas, invocarlo, que Él pueda decirnos qué hay que hacer, que Él nos revele qué hay que hacer al niño, al joven, al que está colocando el versículo, al pastor que sigue con sus transmisiones, al que nunca lo hacía y lo está haciendo, son una bendición. Necesitamos orar por ellos, que lo sigan haciendo, 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos. El que canta, el que danza, necesitamos seguir levantando el nombre del Señor. Me enviaron una foto de alguien que amamos muchísimo, lindo, allí en Uruguay, con su cara pintadita, manifestando el rostro y el nombre de Jesús, la gloria de Jesús, levantándolo a un niño en las naciones. Danzan las naciones. Tomaron un cuarto, una habitación, corrieron la cama, quitaron esas mesitas, se incomodaron para adorarle. Solo una habitación tienen, no tienen un penthouse, no tienen una finca grande, solo una habitación, y corrieron todo lo que tenían allí y montaron estandartes, montaron un altar y empezaron a adorar y a proclamar el nombre del Señor. Invocadores que van a salir de los campos, que van a salir de las montañas, invocadores que van a salir de la selva, que van a estar en medio de 4 o 5 nomás, grupos, gente, familias que están por allí en cabañas, también gente que va a estar, que son gobernantes, que son senadores, todo tipo de seres humanos. Alguien dijo, esto no está respetando ni clases sociales, esto no está respetando gente que tenga o no tenga, porque está atacando a la humanidad, porque es que toda la humanidad está expuesta al amor de Dios. Necesitamos urgentemente invocar el nombre de Jesús, que es sobre todo nombre, para que Él venga y se posicione en medio de la humanidad, y entonces todos lo van a ver.
No es el fin, pero yo creo que la humanidad debería ver. Ya lo estamos viendo en las nubes, en los colores del cielo, en los colores de los mares, de los ríos. No sé cuántas cosas están pasando. Estamos viendo la manifestación sobrenatural de Dios a través de las cosas naturales y que se ven, como dice su palabra. Déjeme terminar. A lo que vinimos, dijo Elías a Acab, sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Y usted sigue leyendo Primera de Reyes 18 y usted va a ver que llovió, que vino agua, agua, agua. Pero Elías no, el norte de Elías no era la necesidad, el norte de Elías era la oportunidad. El norte de Elías era lo que Dios me dijo. Elías, pero Dios dijo, sí, él dijo que lo hiciera y que iba a venir fuego. Elías, necesitamos esa agua, ¿cómo le va a pedir fuego? Es que él me dijo. Y si él me lo dijo, parece como loco que yo esté pidiendo, bueno, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Porque si dice que Dios se lo mandó, es porque Elías dijo, bueno, Señor, ¿qué hago? O por lo menos Dios se le apareció y le dijo, Elías, tienes que hacer esto. Él venía ya de un camino y Dios le seguía guiando y él seguía escuchando. Le vino el agua y se acabó el problema. Hubo agua, hubo lluvia. Ese es otro tema, la temprana y la tardía. Va a llegar la lluvia tardía también. 5 puntos para concluir. Invocar al Dios verdadero. Número 2. Alguien que no claudique entre varios dioses, entre dos pensamientos. Alguien. Número 3. Una palabra o mandato de Dios sobre nuestras vidas. Dios nos lo dijo, Dios nos lo está diciendo. No, pues es que nuestra organización se reunió la junta directiva y dijeron que, bueno, que íbamos a hacer todos eso, así que todos estamos siguiendo lineamiento de la junta directiva. Alguien dijo, no, es que el presidente de la República dijo, no, que por ahora solo dice, esto no tiene el control de esto, nadie está diciendo, tranquilos que está todo bajo control, no, sálvese quien puede, es la palabra que se lee en medio de toda la humanidad en este momento. Por lo tanto es, ¿qué te dice Dios? ¿Qué nos dice Dios? ¿Qué nos dice Dios? Y lo cuarto, un altar. Ya he hablado suficiente, entre comillas, de un altar. ¿Qué es el altar? El altar viene como producto de un encuentro genuino con Dios. Los grandes, o los hombres, porque es que hablamos de hombres grandes y hombres pequeños, los hombres que se encontraban con Dios construían altares para recordar el encuentro con Dios. Piedras, palos, fuentes, estanques. Y hoy todavía los visita la gente, los turistas. Aquí fue donde se encontró Jesús con la samaritana. Ahí quedó un altar. Pero eso no es un altar, ese es un pozo con agua. Eso es un altar. Aquí Dios me bendijo. Aquí fue donde Dios me dio mi esposo. Aquí fue donde Dios me dio mi esposa. Allí deberíamos estar. Ese es un altar. Aquí donde comemos todos los días, ahí hay un altar. Ahí se pueden colocar fotos, ahí se pueden colocar y hacer lo que Dios nos diga, como nos mande el Espíritu Santo. Invocadores. Número 5. Necesitamos hacer algo. Terminar la invocación. ¿Por qué? Porque debería haber una respuesta de Dios. Una invocación que terminaría. Cuando levantemos al verdadero Dios se oirá un sonido de lluvia. Un sonido de lluvia. Y tú y yo no necesitamos solamente empezar a decirlo y a declararlo. Necesitamos empezar a caminar el camino del invocador. Caminar en el poder de la invocación va a producir que empecemos a escuchar una gran lluvia y entonces sigo creyendo. Eso sí lo sigo creyendo. Una intervención divina sobre la humanidad. ¿Cuándo? Yo quisiera que fuera ya, en este momento. Pero eso le pertenece a Dios. A mí me pertenece creer lo que dice su palabra y algunos patrones que traen aquí y que me dicen que esto es algo que yo puedo hacer, involucrarme. ¿Por qué? Porque Dios me ha dado el poder del Espíritu Santo, no un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. De poder empezar a declarar durante muchos años, allí en Venezuela, en un lugar donde la estadística en ese tiempo que empezamos a compartir esta palabra fue, no cuando la enseñé, porque la compartíamos mucho antes, hace como 27, 28 años,
de 10 hogares, 8 hasta 9 hogares practicaban la brujería y la santería, alrededor donde estábamos nosotros. Entonces, cuando yo empecé a hablar de esto, varios brujos y santeros empezaron a convertirse al Señor. Y cuando ellos se convierten al Señor, entonces empiezan y me dicen, pastor, es que eso funciona así. Y yo decía, ¿cómo? Y ellos decían, miren, yo estoy haciéndolo ahora, pero lo estoy haciendo con Dios. ¿Cómo? Sí, yo a medianoche o a determinada hora se abre el techo de mi casa y yo salía y yo podía ir por donde todos los vecinos y podía estar haciendo, claro, hay una hoguera que se prende, hay un humo tal, y yo voy en el Espíritu y miraba y empezaba a hacer mis trabajos. Dice, ahora lo puedo hacer en el Espíritu Santo. Y yo decía, wow, este hombre se enloqueció. Y entonces me decían, y yo veo algunas cosas y lo veo que van caminando por aquí. Ya saqué como 4 que estaban allí. Y yo decía, padres, ahora se me llenó de loco la iglesia. No. Y cuando Ceci, la que fue como madre nuestra allí en Venezuela, me dice, pastor, quiero hablarle acerca de un trabajo que le montamos a un hombre. Y yo cuando lo escuché, Ceci, esas son palabras de santeros. Dijo, cuando usted empezó a compartir y a predicar sobre eso del poder de invocación y de invocar, yo sé cómo lo hacía, así que lo hice ahora, pero utilicé el espíritu correcto. Antes utilizaba el incorrecto. ¿Qué hiciste, Cecilia? Y con eso termino hoy. Bueno, mi vecina fue abandonada por su esposo. Estaba destrozada, desbaratada. Y hace 2 días, el viernes en la noche, me dijo, ya no aguanto más, quiero aún quitarme la vida. Y yo le dije, no te quites la vida. Quiero que vengas hoy a medianoche. Quiero que vengas a medianoche a mi casa. Eran vecinas. Dijo, vas a venir a mi casa y vamos a montarle un trabajito a ese hombre. Es un lenguaje que entienden claro allí. ¿En serio? Sí, se lo vamos a montar. Tengo un espíritu poderoso. Le vamos a lanzar ese espíritu sobre ese hombre y le vamos a montar el trabajito. La mujer dijo, sí, tienes que venirte vestida de blanco. Te vienes vestida de blanco, trae una foto del hombre y le vamos a montar ese trabajo. Ella dice y me verifica según el fruto que Dios la dirigió. Yo la estoy escuchando. Dije, Ceci, yo no enseñé eso. Digo, tú no lo enseñaste, pero yo entendí. Porque yo venía de ese mundo, yo hacía cosas. Ella no era como santera o bruja, pero ella sabía cómo se hacía. La mujer llegó a medianoche y ella tenía todo a media luz, tenía una vela, porque ella dijo, esa vela representa al espíritu que tengo. Y el espíritu que tengo es el espíritu de alguien que dijo, yo soy la luz del mundo. Así que aquí esa vela representa al que es la luz del mundo. Y sin esa luz no podemos hacer nada, porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces nos tomamos de la mano y yo dije, este es un libro poderoso que se llama la Biblia. Y aquí habla de un espíritu que es sobre todo espíritu. Pero hay un nombre que es sobre todo nombre. Ahora quiero que sobre la Biblia coloque la foto de su esposo. Lo primero es que usted se tiene que conectar con este Dios. Así que la conectó, le hizo la oración de entrega al Señor. Y ahora tú también colocas las manos aquí y ahora vamos a invocar el nombre de Jesús. 1:30 de la mañana. 1:30 de la mañana salió la mujer de su casa. Llegó a su casa. 3 de la mañana llegó el hombre casi loco, rompiendo la puerta. Llegó arrodillándose y lloraba y temblaba y decía, no sé qué tengo, no sé qué me pasó. Y ella lo olía y decía, pero no hueles a licor, no, cierra la puerta, tranca la puerta, me están persiguiendo, si no entro a la casa me muero. Y ella dijo, ¿qué pasó? ¿Qué fue? Le pidió perdón. Al otro día, primera hora, dice Ceci, a las 7 de la mañanita esa mujer estaba más feliz y me dijo, funcionó, comadre, el trabajito funcionó. Y desde ahí adelante llamaban a Ceci para montar trabajos. Y claro, ella le enseñó a muchas otras cómo montar trabajitos para sanidad, para restauración. Yo aprendí muchísimo de ella, ella fue mi maestra en trabajitos. Y ya después vino otra gente, wow, que ellos sí eran duros en este asunto. Reciben a Cristo, reciben el poder del Espíritu Santo y dice, ahora lo tengo. Y cuando yo voy a la Biblia, que habían unos espiritistas que estaban siguiendo a los apóstoles, incluso se bautizaron, toda la cosa, pero después le dijeron, danos de ese poder
para nosotros poder cobrar más caro. Y el apóstol le dijo, y el de amargura han estado ustedes. Pero ellos sabían, lo que tiene esta gente es mayor que lo que tienen estos otros. Llamó alguien, una muchacha, una noche después de reunión se fue a su casa y llamó: acabo de entrar a mi casa, mi abuelo es brujo, era de los brujos más brujos en la ciudad, el más poderoso que había en la ciudad. Dijo, él me va a matar, acaba de sacar la pistola y me lanzó para la calle, así que, pastores, ¿qué hago? Y nosotros en el teléfono, ¿será que me voy para la casa de tal? Y dijimos, espera un momento, lo que ustedes me digan yo hago. Si entro otra vez a la casa de mis abuelos, que son los que me han criado, él me va a matar, tiene el revólver en la mano. Y me dijo que si volvía a la casa, porque él me había dicho que no volviera a las reuniones, que si volvía a la casa me iba a matar. Y el Señor dijo, díganles que vaya otra vez para su casa, porque yo estoy con ella. No lo dijo Dios. Si pasan la suya y Dios no se lo dice, no lo haga. Así que le dijimos, hija, ve para donde tus abuelos, esa es tu casa. Porque Dios nos mostró el panorama. Si ella se queda una noche fuera de su casa, se va a quedar 2, se va a quedar 3, y su vida va a ser terrible. Después, si vimos el panorama, entonces entendimos, debe volver a su casa. Y si muere, bueno, pues por lo menos muere en el Señor y no se pierde allá en el mundo. Esa fue conclusión personal mía. Vaya, nosotros vamos a estar orando, mija. Fue para su casa y llamó a la media hora. ¿Qué pasó? Dijo, a mi abuelo lo acaban de sacar para el hospital. ¿Qué pasó? Porque entré a la casa, sacó el arma, me apuntó y cuando me apuntó cayó al suelo, parece que está infartado. Fue a los 2 días a visitar a su abuelo y nos llama otra vez y dice, impactante esto, pastor. Mi abuelo me acaba de decir que el espíritu que yo tengo es más poderoso que el espíritu con el que él trabaja, que puedo seguir asistiendo a la iglesia. Así que solo les dejo esto, un kit de emergencia para invocar a Dios. No hacer locuras, a invocar a Dios. Él nos va a mostrar, Él nos va a decir cómo hacerlo. Él nos va a capacitar porque el Espíritu Santo está dentro de nosotros y gime dentro de nosotros. Abrimos nuestra boca y Él la llenará. Alargadito pero completico. Terminamos parte 1 y parte 2. Te abrazo, te bendigo. Espero que esto llene tu vida, te dé herramientas para hacerlo. ¿Por qué? Porque necesitamos que la humanidad invoque altares que suban para que baje el hombre, en el nombre para que baje el hombre. Invocamos el nombre para que se manifieste el hombre. Invocaron al Señor Dios y vino Dios. Y después la necesidad va a ser suplida porque solamente la declararemos y la profetizaremos. Dios te guarde, un abrazo fuerte, toda tu casa sea bendita, sea llena de la gloria del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. No temas, no desmayes, porque el Señor nuestro Dios está con nosotros todos los días de nuestra vida. Mañana también será un día hermoso para ti. Mañana le veremos. Como un video que envié ayer, sigue la dirección. Sigue, mantén la dirección, mantén la dirección, mantén la dirección. No la pierdas, que la tempestad con la dirección mantenida en Cristo Jesús, estaremos pasándola, pero no solamente eso, estaremos viendo la manifestación de nuestro Dios sobre toda la humanidad. Dios te siga bendiciendo y guardando por siempre. Un abrazo poderoso y virtual con toda mi casa para todos.